Jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarles en este domingo. Ya tenemos un aproximado como de 125 estudiantes conectados. Vamos a iniciar entonces a trabajar y a iniciar entonces con todo lo que tenga que ver con el contenido de esta semana. Vamos a trabajar en esta semana el contenido de la semana número 13. Y este contenido no es para contenido del segundo parcial, sino es únicamente para el contenido del examen final. Sin embargo, por cuestión de que la otra semana tenemos examen y para no acomodarles a ustedes los exámenes en un solo fin de semana de toda la fase, entonces vamos a trabajar el contenido de la semana número 13. Voy a retomar el tema que estábamos trabajando la semana pasada, quedaron pendientes la explicación de varios contratos atípicos mercantiles, eh, contratos que no están establecidos directamente en las leyes y específicamente en nuestro Código de Comercio, sino en otras fuentes en donde podemos encontrar referencia a ellos. Así que inicio a trabajar con ustedes para iniciar entonces ya para mi pantalla para que ustedes puedan tener la información. El documento ya se les compartió a la mayoría. Estoy revisando ahora, antes de iniciar clase, unos estudiantes que me han requerido las presentaciones y cuando termine mi periodo yo les escribo para enviarles nuevamente las, las presentaciones de las clases que me han requerido, quienes aún no tienen la información completa. Bueno, iniciamos desde la semana pasada viendo los contratos atípicos mercantiles. El último de ellos fue el contrato de tiempo compartido y vamos a conocer hoy otros contratos así de una forma muy rápida. No nos vamos a detener mucho puesto que tenemos que iniciar otra fase de este derecho mercantil y vamos a hablar hoy sobre unos nuevos contratos que han surgido debido a la globalización, más que todo tecnológica y a la contratación interna y a la contratación fuera de esquemas que se está teniendo ya en la actualidad. Entonces, estos son nuevos contratos atípicos. El primero de ellos vamos a conocerlo como el contrato de patrocinador. Vamos a ir viendo la definición de cada uno de ellos. Ustedes tienen ese documento. Es el mismo que les compartí la semana pasada y posteriormente pues yo les voy a ir dando en lo posible los ejemplos. Contrato de patrocinador. Esta definición dice que es en donde el patrocinador se obliga a realizar una actividad deportiva, puede ser benéfica, cultural, científica u otra análoga, a cambio de un precio, con la singular obligación de colaborar en la publicidad del patrocinador. Contrato que con ser atípico tiene una tipicidad social bien definida, cuenta con un régimen jurídico propio tan escaso y muy vago, que es lo que se trata de esclarecer en lo que se está platicando, como incorporar medio. Entonces, los elementos personales de este contrato son, por ejemplo, el patrocinado y el patrocinador. Se puede manifestar que tiene mucho tiempo, parecido a un contrato de publicidad, pero las ganancias de estas crean una difusión mundial del producto. Este contrato de patrocinador lo podemos ver nosotros cuando nosotros observamos un partido, por ejemplo, de fútbol, y ese partido de fútbol está por medio de o es un equipo o varios equipos que son muy conocidos a nivel internacional. Y entonces, por ejemplo, sin mencionarles, pero hay bebidas gaseosas que se convierten en patrocinadores exclusivos de ese equipo de fútbol. Y entonces, por ejemplo, en todos los partidos, en todos los eventos, en todas las entrevistas, en todo lo que se tenga que promocionar, esta empresa va a ser la encargada de aporte o incluso la organización completa de cada uno de estos eventos. Y entonces, a cambio de ello, va a tener la exclusividad en relación a las imágenes, a los comerciales, a los letreros luminosos que se puedan poner alrededor de cada uno, por ejemplo, de estos partidos. Estamos hablando entonces de un contrato de patrocinador. Recientemente, pues más que todo en el fútbol y en la mayoría de deportes,
siempre vamos a ver que los equipos buscan esta clase de patrocinadores y mientras las empresas sean más grandes, les conviene también mejor a los equipos y no solo en relación a los deportes, sino también a otras cuestiones a nivel internacional. El contrato de publicidad es aquel por el que un anunciante encarga a una agencia la publicidad, ya sea para un producto o para una persona. Estos contratos tienen muchos beneficios ya que aportan el precio indicado, se hace más reconocido la marca o también el producto con el propósito de llegar a un ingreso mayor. Este entonces es un fenómeno nuevo en el mercadeo, que es algo común en la vida cotidiana con la producción de nuevas marcas y productos, hace entonces que el mercado sea más diverso y más competitivo. La necesidad de hacer público el producto en el comercio. Esto en sí lo que se hace es contratar una empresa que es encargada específicamente de llevar a cabo la publicidad para que ellos sean los responsables de administrar y de llevar con éxito la publicidad. Puede ser de un producto, puede ser de una persona, por ejemplo, si es un deportista nuevamente. Entonces ahí estamos hablando de un contrato de publicidad. Estos también son contratos mercantiles. El tercero de estos contratos, que ya son más conocidos en medio de la globalización, es el contrato de llave en mano. Este llave en mano es aquel en el que el contratista se obliga frente al cliente o contratante a cambio de un precio generalmente alzado a concebir construcción y poner en funcionamiento una obra determinada en el que él mismo previamente ha proyectado. Este contrato se le llama específicamente de llave en mano porque, por ejemplo, una empresa le encarga la construcción o una sociedad le encarga la construcción a una empresa de, por ejemplo, un edificio, una vivienda, puede ser una persona, también una constructora, y entonces a cambio de un precio, y se dice que generalmente es un precio alzado, es decir, un precio más elevado o más alto del que comúnmente se pudiera gastar si fuere una construcción o si una persona estuviera dirigiendo por él mismo la construcción de una obra. Y entonces se llama contrato de llave en mano porque literalmente la empresa encargada o contratada de hacer esa construcción de esa obra, lo único que va a hacer es tomarlas y entregárselas en la mano a la otra persona que le encargó esta obra. Y entonces por eso se le llama contrato de llave en mano, porque la otra persona ya únicamente tiene que abrir y poder empezar a utilizar la obra que ha encargado. Esto generalmente se utiliza en las sociedades, por ejemplo, en la construcción de oficinas, incluso se decora, se compran los muebles, se hace la instalación de internet, de escritorios, de todo lo necesario, y únicamente los que han contratado han celebrado este contrato de llave en mano, lo único que hacen es ya iniciar con el trabajo. Este es uno de los contratos también. Contrato informático. Son aquellos que establecen relaciones jurídicas consistentes en transferir la propiedad o el uso o goce de bienes o prestar algún servicio siempre que tengan que ver con la informática. El objeto principal es como cualquier otro contrato donde se crean, modifican, transmiten o extinguen relaciones sobre bienes y servicios. Este se compone principalmente por el hardware, elemento material, herramientas o maquinaria y el software, que es el módulo inmaterial. Se basa en aquello que no se ve, pero hace el funcionamiento del sistema. Podrían ser programas, manuales, certificados. Hoy en día surge entonces la piratería informática, la cual consiste en la sustracción de la información de índole privada. Esta sería una buena alternativa para la protección de un material empresarial. Entonces, en sí, este contrato de informático o contrato informático, lo que se quiere en sí o lo que se hace es contratar a un profesional para que pueda diseñar, por ejemplo, un programa, una aplicación, una página, que le pueda dar mantenimiento a una página. Yo recuerdo hace unos meses atrás, este mismo año, realicé un contrato informático donde una persona había terminado la inscripción de un libro
y entonces contrató a otra persona para que le diseñara una página para la promoción del material que él había ya iniciado a producir. Y entonces la otra persona lo que hizo fue, por determinado precio, pues definitivamente diseñar en determinado tiempo y todo. ¿Cómo se redactan estos contratos? Alguien por ahí me escribía dentro de las preguntas en el correo y me decían si yo les podía proporcionar un ejemplo de cada uno de esos contratos atípicos o como formatos. Sin embargo, estos contratos lo que tenemos que cuidar nosotros como notarios es que tengan todos los elementos necesarios de un contrato normal, de un contrato típico, de un contrato que lleve todas las formalidades de un notario y entonces que se hagan los registros y que se haga la identificación de las personas, que se especifique muy bien qué es lo que se va a hacer, cómo se va a mantener. En caso se tendría por terminado el contrato, si hay incumplimiento, en qué fechas, la forma de pago, todo esto hay que suscribirlo y hay que redactarlo en un contrato. Por lo tanto, no podemos tener, por ejemplo, un ejemplo sí, pero no un diseño cerrado en relación a estos contratos, puesto que todos los días se celebran y la verdad es que no es muy complicado, sino únicamente tomar apunte y tomar nota de todo lo que quieren los contratantes para llegar a un feliz término y no dejar desprotegida ninguna de las partes. Contrato internacional de ingeniería. Con este pacto se ha amplificado en los últimos años como uno de los instrumentos de mayor trascendencia en las transacciones de comercio internacional. El desarrollo de una red de infraestructura sobre obra civil ha adquirido una dimensión internacional que ha generalizado la intervención de operadores jurídicos y diferentes elementos de extranjería en el contexto de un nuevo mercado globalizado. El análisis jurídico de esta figura contractual denota influencia de todos estos factores. La herencia de tradición jurídica anglosajona, los contratos, modelo de la financiación privada o de la omnipresencia de arbitraje comercial internacional. En sí, este contrato internacional de ingeniería es en relación a todos los contratos y a todas las estipulaciones que se hacen en relación al desarrollo de la infraestructura. Podría ser de forma estatal y podría ser de forma privada. Cuando hablamos de forma estatal, podría ser, por ejemplo, que el Estado de Guatemala contrate a una empresa que sea internacional, o sea, que no tenga solo su domicilio en la República de Guatemala, sino en otros, y que ha tenido, por ejemplo, la experiencia de hacer pasos a desnivel, de hacer puentes, de hacer una reorganización territorial, un reordenamiento de las calles y de las vías, y entonces se podría en determinado momento hacer este contrato internacional de ingeniería. Esto Guatemala lo ha hecho mucho. Hay carreteras en nuestro país que tienen concesiones multimillonarias de muchos años. Debido a ello es que en varias pistas de nuestro país, cuando nosotros vamos de viaje para transportarnos de un lugar a otro, de un departamento a otro, hay ciertas carreteras en donde tenemos que pagar un peaje de acuerdo al número, al número de pasajeros o al tamaño del vehículo que nosotros vamos conduciendo. Y entonces hay ahí una concesión en relación a la construcción que hizo otra empresa. Y, por ejemplo, Guatemala hizo, vamos a ver cómo les explico esto. Guatemala no cubrió la totalidad de los gastos que tenía que haber cubierto por la construcción obra, por ejemplo, si son carreteras. Y entonces esta empresa acepta hacer las reparaciones o las nuevas construcciones de estas carreteras, pero con el contrato internacional de ingeniería o concesiones en relación a que tiene que cobrar, por ejemplo, un peaje por, digamos, unos 100 años. Y entonces, evidentemente, esto es muy perjudicial para el Estado, pues al final el Estado no sale tan afectado, sino más que todos los usuarios, que somos los que utilizamos y terminamos al final pagando lo que el Estado no pudo pagar.
Sin embargo, son cosas que se viven en el país y que actualmente se celebran no solo una vez, y esto no sucede solo en carreteras, sino hay muchas otras cosas que nosotros ni nos hemos dado cuenta y que también pues hay contratos a nivel internacional celebrados incluso por el Estado. Contrato de devolución financiera. Como cualquier contrato, este busca una ganancia. La clave de su éxito radica principalmente en la idoneidad y flexibilidad para la satisfacción de las concretas necesidades empresariales y sobre todo vinculación al principio de libertad de pacto de empresa, que fundamenta la obligatoriedad de los contratos atípicos, al tiempo que actúa la capacidad de adaptación de la obligación concebida en abstracto o dogmáticamente a las necesidades reales de cada país. El leaseback o el contrato de devolución financiera es aquella especie de leasing consistente en el contrato por cuya virtud el propietario de un bien, generalmente que es inmueble, lo vende a otra persona o entidad, la cual a su vez en el mismo acto se lo cede a aquel en arrendamiento, concediéndole además un derecho de opción de compra a ejercitar al cabo de cierto tiempo. Ahí estamos hablando generalmente de bienes inmuebles. Y cuando se habla de bienes inmuebles y se está hablando de este contrato de devolución financiera, incluso también con opción a compra, existe entonces como un tipo de arrendamiento. Y en ese contrato de arrendamiento, prácticamente esta persona que es la propietaria de este bien, ya sea generalmente inmueble o bien mueble, y entonces lo que se hace es recibir a cambio de la utilización o del servicio de este predio, de este bien, una cantidad como en calidad de arrendamiento. Sin embargo, al pasar el tiempo podría pasar con opción a compra. Eso significa que se seguirían pagando esas cuotas, pero en lugar de llamarse ahora como un arrendamiento, serían las primeras cuotas en relación al pago o a la compra que se pueda estar haciendo. Estamos hablando, por ejemplo, de maquinaria, estamos hablando también de servicios que pudiera dar una empresa privada hacia el Estado o de empresa privada con otra empresa privada. Contrato confirmatorio. Aquí se amplifica otro tipo de compromiso distinto a los demás. Se instituye una definición del mismo. El contrato confirmatorio no tiene una regulación específica, por lo que debe considerarse un supuesto especial del contrato de comisión mercantil. Su objeto en este caso se da cuando haya pactado el descuento a proveedores o la financiación al empresario. Serán de aplicación las normas relativas a la transparencia bancaria y a la disciplina de intervención de las entidades de crédito. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos viendo estos contratos? Cuando estábamos viendo, por ejemplo, el contrato de descuento, decíamos nosotros que en el contrato de descuento lo que sucedía en este momento antes de existir una tipificación ya más formal de esto, lo que se hacía es que la ganancia que había de ese contrato era lo que se le llamaba descuento. Así viene ese contrato confirmatorio. Se le pone un precio y aparte de ese precio, la otra persona que está involucrada dentro de la celebración de un contrato le aumenta el precio y ese viene siendo la ganancia o el crédito confirmante que se está haciendo dentro de esta celebración del contrato. De ahí su nombre, que es contrato de confirmatorio. Contratos de capitalización de Hacienda. Este arreglo se organiza en el ámbito ganadero, el cual se establece como el contrato que consiste en que una persona o una sociedad propietaria de una hacienda o con capital para adquirirla, la coloca por un tiempo determinado o no en un establecimiento agropecuario, propiedad de otra persona o de otra sociedad, que tendrá la obligación de manejarla y alimentarla, repartiendo al final del contrato las ganancias en las proporciones determinadas en el contrato. Y esto es generalmente, veámoslo como un contrato de administración que se da con sujetos especializados, pero que se da específicamente de hacienda con hacienda. Entonces, el dueño de una hacienda lo que hace es que se la da por un tiempo, no en
propiedad de venta, sino que se la da a otra persona para que ésta la administre, para que la administre correctamente, para que pueda realizar todas las actividades necesarias para mantenerla a flote y al final dividirse las ganancias y la empresa o la otra hacienda que está haciendo la administradora, lo que hace es sacar los costos y hacer el pago de todo lo que tendría que hacer, cobrar por la administración que está haciendo y posteriormente entrega las ganancias. Este sería el contrato de capitalización de hacienda. Contrato de explotación en participación. Es una transacción mercantil por medio de la cual una persona denominada asociante concede a otro u otros llamados asociados que le aporten bienes o servicios, dando una participación en las utilidades y en la pérdida de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de crédito. Esta modalidad de contrato permite conservar la propiedad, bienes y derechos de la nación, con participación de inversión privada y extranjera de una manera limitada y ordenada, que además no pondría en riesgo la soberanía nacional, sino al contrario, regularía una mejor prestación de servicios y explotación, que incremente recursos que el Estado necesita para satisfacer los fines sociales. Entonces, así lo que se hace es conceder, ¿verdad?, a otros o a otras personas que pueden ser asociados que aporten bienes y servicios dando una participación de las utilidades, es decir, que van a dar y que por dar esos bienes o por aportar determinados bienes o determinados servicios van a obtener una participación en las utilidades, es decir, que van a obtener alguna ganancia. Y también en las pérdidas, si en caso el negocio no funciona bien, también va a haber una participación en las pérdidas. Y esto se da más que todo en las operaciones de crédito. Entonces, estamos viendo como que se estuviera haciendo la administración, una persona aporta, si no está aportando únicamente dinero, puede aportar un servicio, un bien, y a cambio de eso va a recibir la participación en las ganancias, pero también en las pérdidas. Servicios informáticos. Podemos encuadrar este trato de servicios informáticos dentro de los contratos de servicios informáticos, pero sin lugar a dudas la complejidad que presenta el mismo debido a las diferentes aristas que posee hace de esta su principal característica. Este contrato de servicios informáticos en general responde a toda una tendencia vinculada a la reorganización de las grandes compañías a nivel mundial como procesos de reingeniería organizacional, entendiéndose que las mismas deben concentrar sus esfuerzos en el business, ¿verdad? O negocio, en el business, ¿verdad? En el objeto de la organización, o sea, en el corazón de la misma, para obtener una mayor competitividad. Para ello es necesario entonces encomendar a un tercero las tareas periféricas, como puede ser el manejo del stock, el transporte, el almacenaje, el procesamiento de datos. Entonces aquí se le encarga, veamos como que es una empresa que es muy grande y debido a eso necesita contratar a otra empresa para que esa otra empresa le voy. Por ejemplo, una empresa contrata a otra empresa para que le realice la limpieza, o una empresa contrata a la otra para que le recoja, por ejemplo, todas las ventas, el dinero de las ventas que ha realizado en determinado momento, o el transporte, o también, por ejemplo, un servicio, por ejemplo, lavanderías, es un hotel, y no tiene la capacidad para cumplir con esa obligación, contrata a otra empresa para que pueda hacer estos servicios. A eso se refiere. Contrato de cesión de sueldo por hora. Cuando una persona cede a otra un sueldo a cambio de pisos o locales a construir sobre el mismo, pueden surgir numerosos problemas de tipo práctico en los que a menudo se ven implicados no solo los intereses de las partes, sino también de terceras personas. Así sucede, por ejemplo, cuando los acreedores del cesionario solicitan el embargo del sueldo por deudas de este, o cuando el mismo deja la construcción sin terminar y resuelve el contrato por incumplimiento. Se da la ausencia de una regulación específica sobre este tipo de contrato. Entonces, aquí específicamente una persona acá tipo de contrato. Entonces, aquí específicamente una persona a cambio de que se le dé un local o un piso, entonces cede un sueldo para que pueda tener una ganancia posteriormente. Sin embargo, no es aconsejable como se menciona en este ejemplo.
Contrato de, pase uno acá, ¿está? Financiación nacional e internacional para operaciones de protección de transferencia de tecnología, como los que se desarrollan actualmente en el ámbito de las entidades bancarias y financieras europeas, como leasing, factoring, contratos bancarios y operaciones de compensación internacional, SWAP. El estudio de los medios de pago en las transacciones internacionales es también parte del cometido de este contrato. Pago de moneda extranjera, cheques, letras de cambios más usual que nos requieran asesoramiento en materia de garantías, las cartas de patrocinio, así como otras garantías abstractas que son emitidas por la mayoría de las entidades bancarias del mundo. Este es un contrato de financiación nacional e internacional para operaciones de protección de transferencia tecnológica, específicamente para evitar que ciertos asuntos y ciertas cosas que son muy privadas de determinada empresa puedan divulgarse y que estén en todo caso muy bien protegidas. Este es el contrato de hospitalización. Este contrato, con la diversidad de ofertas y demandas, es necesario investigar cada uno, cada punto de la esfera comercial. Aquí se presenta otro tipo de acuerdo a lo que se utiliza en el mundo de la medicina. No obstante, la posición arraigada por muchos años en la figura del contrato de obra intelectual con la ampliación del número de las prestaciones a cargo de la estructura sanitaria. Se trata de un contrato atípico y un contrato de naturaleza muy compleja. Este en sí, contrato de hospitalización, tiene que ver mucho en relación a ciertas enfermedades, a ciertos, por ejemplo, empresas, más que todo lo vemos con una sociedad que maneja seguros, con por ejemplo, la organización de un hospital. Entonces, dentro de ellos, las personas celebran contrato de seguro, pero las aseguradoras deben celebrar también contratos con, por ejemplo, los centros hospitalarios para poder dar los servicios que están ofreciendo, por ejemplo, a sus asegurados. Contrato de colaboración empresarial. Dentro de los contratos asociativos y más específicamente los de colaboración empresarial llevados a cabo para efectos de poder, gracias a esa unión y asociación, llevar a cabo uno o varios negocios. Lo que sucede aquí es que una empresa colabora con otra empresa. Lo que se dedica a hacer una empresa muy bien, la otra empresa no lo podría hacer. Por ejemplo, determinado comercio, por ejemplo, en donde vendan hamburguesas, la especialidad de ellos es elaborar hamburguesas. Y entonces las hamburguesas cuando se venden en estas ventas de comida necesita siempre que, por ejemplo, vayan acompañados de una bebida. Y hay bebidas que son preferidas dentro del comercio y entonces en relación al contrato de colaboración empresarial vemos que por ejemplo, X casa de hamburguesas o restaurante de hamburguesas trabaja con una empresa de refrescos y solo las de refrescos de esa marca van a distribuir dentro de esa venta de hamburguesas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un contrato de colaboración empresarial. Esto más que todo se da en las bebidas y entonces, por ejemplo, dos bebidas que sean parecidas y que tengan parecido sabor no pueden comercializarse o de empresas contrarias no se pueden estar ahí. Entonces, es un contrato de colaboración empresarial cuando una empresa colabora con otra. Se pide en sí la colaboración de una con otra. Contrato de compromiso de no temporal, empresa parecida a la que les he mencionado, contrato mediante el cual se establece un vínculo de colaboración entre varias empresas por un tiempo determinado en el ámbito de la contratación pública a través de ciertas uniones empresariales de carácter temporal a las que sin reconocer personalidad jurídica se les dota de un régimen legal específico. Por ejemplo, o el Estado saca, por ejemplo, a licitación la construcción de una obra que es muy grande, la gana determinada constructora, pero esa constructora prometió desarrollar la obra en X tiempo y con los trabajadores o con el equipo que tiene no lo va a lograr. Entonces viene y pide la colaboración de otra empresa constructora que no es la que ganó la licitación, pero ya es esta primera empresa que va a trabajar, pues que ya tiene el vínculo establecido, que pide la colaboración de otra empresa únicamente por determinado tiempo y para un fin específico. Contrato de gestión de servicios públicos. Acerca de que este es un contrato de gestión de servicios públicos
es que la virtud, una administración pública encomienda a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la administración encomendante. Las disposiciones de este contrato no serán aplicables a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúa mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a ese fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública. Entonces, en sí, este contrato de gestión de servicios públicos tiene que ver con la contratación específicamente de servicios públicos, por ejemplo, energía eléctrica, agua, telefonía y todo eso. Entonces, lo que se quiere es dar en administración, como que fuera una administración de manera pública, natural o jurídica, a otra empresa que va a tomar la competencia de prestar ese servicio por la solicitud del encomendante, la persona que está requiriendo que se le presten esos servicios. Entonces se celebra un contrato de gestión de servicios públicos. Ya vamos terminando en esto. Vamos a ver el contrato de obras. Son contratos atípicos de obras, aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos en la realización por cualquier medio de una obra que corresponde a las necesidades específicas. Estos contratos de obra y también son llamados contratos de gestiones públicas o de servicios públicos, porque lo que se hace es la celebración en sí de contratos mercantiles con bases civiles para la celebración y la construcción de determinadas obras. Contrato de concesión de obras públicas, pues no es difícil de comprender. Las concesiones de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones como la restauración o reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a obra o bien en dicho derecho acompañado de percibir un precio, se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista. Este podría ser, por ejemplo, las carreteras, que hay ciertas concesiones, los servicios públicos, en donde también hay. Entonces, ahí estamos hablando de la concesión de obras públicas. Contrato de repartiendo sistemas. Consigo explicarlo como un sistema que disminuye el costo del producto o servicio mediante la contratación manufacturera a domicilio. Se establece como una marca de fábrica que identifica el producto en el mercado real y estableciendo un precio. Esto presenta una alternativa a las grandes fábricas. Aquí establece la productividad doméstica, desarrollando esto produce un descuento al fabricante. Características se presentan las siguientes: es un trabajo en domicilio, el empresario coordinador que desarrolla su función en la transmisión de la obra. También se presenta la tercerización que se manifiesta en la transferencia del servicio, y la marca de fábrica identifica el producto y se da en el mercado real, y como último es el valor del producto. Esto significa que una empresa, por ejemplo, que se dedique al empacado de determinada salsa, puede descentralizar la fábrica a determinado lugar y entonces su misma marca, el mismo envasado, todo, y eso descentraliza y, como dice acá, reduce los costos en relación al producto que se está comercializando. Contrato de justo a tiempo se basa principalmente en dos expresiones que resumen sus objetivos. El hábito de ir mejorando busca continuamente hacer las cosas mejor, hecho que raramente es apreciado en las acomodadas empresas accidentales, algunas de las cuales realizan una equívoca comparación entre sus medidas de minimizar costos con la eliminación de prácticas que producen desperdicio. Esto es, prácticas que no suponen ningún beneficio en sí para la empresa. Este contrato de justo a tiempo es en sí, entonces, un contrato que se ha celebrado para determinado tiempo, se ha establecido las bases, la hora, incluso el lugar en donde se va a entregar, en donde se va a llevar a cabo la finalización, y entonces se cumple con el tiempo establecido, con los recursos establecidos y con el precio que se ha fijado previamente. Contrato de regalías. Consiste en un porcentaje de la producción, en una cantidad fijada por unidad de peso. El propietario de una patente o de un copyright, o sea, el saber hacer, puede autorizar a otros llamados concesionarios para que utilicen la patente o reproduzcan, cambien, distribuyan o desarrollen o exhiban la creación que goza el copyright. Con la utilización del producto, el concesionario paga un
un llamado royalty fijado casi siempre por contrato entre las partes. Este se da en el derecho de propiedad, término empleado para denominar el pago que se realiza por la utilización de esta, de a otra la titularidad. Por ejemplo, el propietario de una finca que contiene recursos minerales como petróleo o carbón puede permitir a un tercero la extracción de tales productos a cambio de un precio y el resarcimiento del mismo, dando una ventaja no solo al dueño, sino al tercero. Una regalía es el pago que es efectuado al titular de derechos de autor de patentes, marcas o el know-how, que es el saber hacer, a cambio de derechos a usarlos y explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente que sean no renovables. Un ejemplo muy fácil de este contrato de regalías, lo vemos, por ejemplo, en los primeros definiciones que tenemos en la Ley de Propiedad Industrial, cuando habla de los signos, de las marcas, de los modelos de utilidad, de la mejora de esos modelos de utilidad. Un ejemplo fácil en relación a este contrato de regalías podría ser, recuerdan ustedes que comúnmente las botellas tienen una rosca, entonces nosotros utilizamos la rosca para poder pues abrir un refresco, por ejemplo. Pero posteriormente ya no se utilizaron únicamente los tapones de rosca, sino aquellos tapones que era como un pachoncito. Entonces le tomábamos la parte del centro, la jalamos y entonces ya no necesitábamos desenroscar y enroscar nuevamente, sino únicamente jalar ese como pitoncito y entonces nosotros ya tener el refresco en nuestra boca, ¿verdad? Y entonces la persona que hizo esa mejora del modelo de ese pachoncito, si determinado refresco quería utilizar ese nuevo modelo y previamente se registró, tenía que hacer un contrato de regalías, es decir, pagar determinada cantidad por la compra o por la utilización de ese modelo que anteriormente se registró, ¿verdad? Ahí estamos terminando la mayoría de contratos atípicos mercantiles y regreso con ustedes. Ahora tenemos un promedio de unas 190 pesos, 180, 190 pesos. Comparto con ustedes ahora mi pantalla nuevamente. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Iniciamos ahora entonces con la otra fase de nuestro derecho mercantil. Esta fase del derecho mercantil tiene todo y tiene mucho que ver con los procesos mercantiles. Nos cambiamos ahora en relación a todo lo que anteriormente habíamos trabajado. Hemos avanzado bastante en relación al derecho mercantil. Hemos visto todo lo relacionado al comerciante individual, al comerciante social, al comerciante individual, al comerciante social y definitivamente pues estamos ya terminando en relación a todo esto. Otra vez mi presentación. Aquí está. Y estamos trabajando ya ahora esta nueva etapa del derecho mercantil. Hemos terminado con contratos, con títulos de crédito, comerciantes individuales, comerciantes sociales o sociedades mercantiles, el registro mercantil, la empresa, títulos de crédito, obligaciones mercantiles y contratos mercantiles. Y iniciamos entonces en esta tarde a hablar sobre el derecho procesal mercantil. El derecho procesal mercantil. Vamos a tener a la mano, por favor, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, así también como nuestro Código de Comercio, para poder trabajar el articulado que tenemos para esta tarde. Bueno, vamos a retomar entonces a partir del artículo 1000.
39 de nuestro Código de Comercio. El artículo 1039 del Código de Comercio habla sobre la vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan ido en someter sus diferencias al arbitraje. Ahí estamos en relación a lo que establece el artículo 1039. Todo lo que tenga que ver con los procesos en materia mercantil se van a sustanciar o se van a resolver por medio del juicio sumario. Hay una excepción a esto y se establece que es salvo cuando se haya convenido que las controversias que surgieren en la contratación mercantil no se van a ir a juicio sumario, sino que se van a resolver por medio del arbitraje. Actualmente en la Cámara de Comercio existe lo que es el arbitraje, están legalmente instituidos para la celebración la celebración de audiencias para resolver los contratos que han surgido dentro de la contratación mercantil. ¿Qué será esto así? Resulta que las empresas que son muy grandes y empresas que se han dedicado por mucho tiempo al comercio, no les conviene a ellos estar sustanciando dentro de los tribunales o la vía judicial los problemas que ellos tienen con otra empresa o con los usuarios. Debido a ello es que se celebra previamente en la mayoría de los contratos mercantiles que cuando hubiere algo que resolver, una controversia que darle solución, entonces optan por la vía del arbitraje. Vamos a ver la otra semana en sí qué es el arbitraje. Hoy vamos a estudiar el juicio sumario, pero en sí el arbitraje es un medio de solución rápido, por medio del cual a través de un árbitro es el que va a resolver y el que va a establecer cuál va a ser el laudo arbitral se le llama. Es el laudo arbitral, entonces es el que va a determinar, tiene la calidad como que fuera una sentencia o un auto, tiene que ejecutar así como se ha establecido. Si las partes no están de acuerdo, pues el árbitro, como ente que ha sido investido para poder tomar la mejor decisión en el asunto que está haciendo de su conocimiento, entonces él con toda potestad y facultad tiene que emitir lo que es el laudo arbitral. En materia mercantil son títulos ejecutivos, las copias legalizadas del acta de protocolación de protestos, documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Hablamos entonces que en el último párrafo de este artículo 1039 habla sobre qué títulos se consideran o qué documentos se consideran como títulos ejecutivos, entendiéndose que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley 107, desde su nombre que indica Código Procesal Civil, es decir, todos los asuntos civiles, y también dice y mercantil. Todos los asuntos mercantiles se van a ir supletoriamente, según el 1039, al Código Procesal Civil y Mercantil. Analicemos ahora lo que es la naturaleza del proceso mercantil. Nuestra legislación consagra en sí la separación del derecho sustantivo civil del mercantil, aunque tiene lo que es el derecho adjetivo. Tenemos un código civil y un código de comercio que operan por separado. Es decir, el código civil está separado y el código de comercio separado. Y a su vez tenemos un solo código procesal civil y mercantil que une todo lo civil y todo lo mercantil. En el derecho sustantivo, el Código de Comercio se encarga de establecer la interdependencia entre la ley civil y la ley entonces mercantil, pues el artículo primero regula la supletoriedad del primero para con el segundo, bajo la estricta observancia de los principios del derecho mercantil. Significa eso que el derecho civil tiene sus propios principios, pero también el derecho mercantil tiene sus propios principios. En relación al Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se tenga que aplicar esto en los asuntos civiles, se van a interpretar todo de acuerdo a los principios, a las características del derecho civil, pero cuando se vaya a aplicar
este civil mercantil en los asuntos puramente mercantiles, se va a llevar la estricta observancia de los principios de lo que es el derecho mercantil. En cuanto al derecho procesal, si bien está unificado, ¿en dónde? En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, hay que hacer la salvedad de que para la pretensión procesal en el terreno mercantil, el Código de Comercio señala las vías más rápidas para dar soluciones jurisdiccionales. Por ejemplo, juicios sumarios, ejecutivos o arbitrales. En pocos y muy especiales casos está prevista la vía del juicio ordinario, es decir, está solo la vía sumaria, los ejecutivos y los arbitrales. Esto en obsequio a la característica del derecho mercantil. El comercio exige soluciones propias para sus conflictos y por eso se prescriben los cauces más expeditos. ¿Qué es el derecho procesal? Es el conjunto de verdades, principios y doctrinas cuyo objeto es el proceso jurisdiccional y las instituciones jurídicas relacionadas directamente con él. ¿Qué es en sí el derecho procesal mercantil? Es una rama del derecho que es el estudio del conjunto de las normas jurídicas que regulan el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil, es decir, de litigios que derivan de actos que las leyes definen como mercantiles. ¿Qué es en sí entonces el derecho procesal? Recordemos, el derecho procesal tiene que ver con la acción, tiene que ver con la pretensión, tiene que ver con poner en movimiento un órgano jurisdiccional, por ejercer mi derecho de acción, por solicitar o establecer cuál va a ser la pretensión, por contestar, si no soy yo la accionaria o la actora, por presentar mi oposición. Todo esto tiene que ver con lo que es el derecho procesal. El derecho procesal en general hablamos que son todos los procesos que tienen que ver con lo jurisdiccional, con las instituciones encargadas de emitir un dictamen, ya sea favorable o no, a cada una de las partes. Y cuando se habla, por ende, de lo que es el derecho procesal mercantil, todos estos procesos tienen que relacionarse con lo que es el derecho mercantil, para que adquieran la calidad de cosas o asuntos procedentes o pertenecientes al derecho procesal mercantil. ¿Cuáles son los procedimientos mercantiles necesarios? Es decir, al momento de surgir un asunto, al momento de surgir una controversia, ¿cuáles son los procedimientos que podemos nosotros establecer? El primero de los procedimientos es en sí el juicio sumario. Según el 1039 del Código de Comercio, todo lo que tenga que ver en relación a lo mercantil se va a sustanciar en juicio sumario, salvo cuando se haya establecido un pacto de arbitraje. Segundo es el juicio ejecutivo, o muchos le pretenden llamar proceso ejecutivo o procedimiento ejecutivo. También el juicio o procedimiento ejecutivo en la vía de apremio, que ahí están todos también en el proceso civil y mercantil. La acción cambiaria, que la vamos a ver únicamente en referencia en el Código Procesal Civil y Mercantil, sin embargo, también la tenemos disposiciones dentro de lo que es nuestro Código de Comercio. La acción extracambiaria, que están del 229 al 235 también del Procesal Civil y Mercantil, y por último, la ley de arbitraje. Estos son los 6 procedimientos que se trabajan y que vamos a estudiar dentro del derecho procesal mercantil. Por eso es que vamos a ir viendo cada uno de ellos. En esta oportunidad, hoy vamos a trabajar el juicio sumario, la otra semana vamos a trabajar los 2 ejecutivos, y la última semana, 14, no todavía tenemos, vamos a trabajar la acción cambiaria y extracambiaria, y vamos en una de estas semanas lo que es también el procedimiento de arbitraje. Iniciamos hablando entonces, por favor, con el juicio sumario. Para el barrio Compiure es el juicio extraordinario de trámite abreviado. De hecho, por eso es su nombre, se le llama sumario porque significa que los plazos aparentemente son más cortos, aunque en la práctica a veces se alargan más que un ordinario, pero esa es otra cosa. Según la ley, los plazos son más reducidos que los plazos que tenemos en los juicios ordinarios. Entonces se dice que es el juicio extraordinario de trámite abreviado con relación al ordinario, es decir, en comparación con el proceso ordinario, que por oposición al Ejecutivo no tiene por objeto el cobro de una suma de dinero líquida y exigible, que eso es lo que hacen en sí los procesos ejecutivos. Para el tratadista guatemalteco Mario Aguirre Godoy,
El juicio sumario es el procedimiento de tramitación con rapidez superior y simplificación de formas con respecto al juicio ordinario. Con los trámites de este, pero sus plazos son más cortos. Yo les animo a ustedes que cuando ustedes estén trabajando en el derecho civil y procesal civil, sus juicios de conocimiento ordinario, oral y sumario, que puedan hacer una hojita y en la misma hojita poner el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario y establecer todas las etapas que son comunes y las que no son comunes únicamente remarcarlas. Entonces vamos a darnos cuenta que si en un privado les hicieran la pregunta a ustedes en relación al desarrollo de, por ejemplo, el juicio ordinario, va a tener usted la capacidad de desarrollar juntamente el trámite con su respuesta a esa pregunta, no solo del juicio ordinario, sino del sumario y del oral de una vez, porque nos esquematizamos cuáles son los pasos que vienen en cada uno de los procesos. El que varía un poquito es el juicio oral, pero en su mayoría de estructura, pues se aparecen todos, solo tenemos que diferenciar muy bien los plazos. Entonces, ese es el juicio sumario. ¿Cuál es la materia del juicio sumario en relación a esto? La entrega de bienes muebles, que no sea dinero, la deducción de responsabilidad civil. Esta deducción de responsabilidad civil puede ser de empleado o de funcionario público. Los interdictos, que son medios para protección de la posesión, la rescisión de los contratos, el arrendamiento y desocupación, y por disposición de la ley o convenio de las partes. Y cuando se habla por disposición de la ley, ahí anoto yo de una vez el 1039 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque por disposición de la ley, todos los asuntos que tengan que ver con el derecho mercantil se van a sustanciar en el juicio sumario. Eso se me tiene que quedar, por favor. ¿Cuáles son las características del juicio sumario? El juicio sumario tiene las siguientes características. Es un juicio de derecho porque el derecho es incierto y por lo tanto es el juez el que tendrá que declarar el mismo. Por eso se le llama que es un juicio de conocimiento. No existe previamente el derecho ya acreditado o el derecho establecido, sino que hay que probar ese derecho. Y el juez tiene que emitir una resolución en relación a ese derecho. Es un juicio de trámite abreviado, ya que los plazos del mismo no son tan largos como en el juicio ejecutivo, al menos en nuestra legislación. Se da la simplificación de formas. Como norma general, la rebeldía no produce confesión ficta, salvo en los siguientes casos establecidos específicamente en la ley, que es el juicio de desahucio o interdicto de despojo. Ahí estamos hablando de que es la simplificación en sus formas. El procedimiento, vamos a ir viendo paso por paso el procedimiento de una forma así un poco detallada y lenta. Debe tenerse en cuenta que lo dispuesto en el artículo 230 son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado por el Código para el juicio sumario. Es decir, que las etapas son todas su mayoría las que posee en sí todas las que posee el proceso ordinario. Sin embargo, hay que establecer cuáles van a ser las diferencias entre una y otra. ¿Cuál es el primer paso para iniciar un proceso sumario o un juicio sumario? Primero, la demanda. Por lo antes expuesto, entonces, la demanda de un juicio sumario debe llenar los mismos requisitos que están en el artículo 106, 107 y todos los que citamos siempre al momento de redactar un memorial. Estos deben estar muy bien, todos los puntos de la demanda deben estar muy bien redactados, deben ser claros, sencillos, deben ser basados en ley y deben ser fundamentados. Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es que si la controversia sometida a un juicio sumario por disposición de las partes capaces, por convenio expreso, celebrar una escritura pública, acordaron sujetarse a este proceso sumario para resolver sus controversias, celebrando el convenio no podrá variarse la decisión, pero sí el proceso intentado. Por su naturaleza, debiera haberse ventilado un juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación, tal como lo establece el 231 del Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el primer paso es la presentación de la demanda. Estamos hablando del juicio sumario.
El segundo paso es el emplazamiento. El plazo de emplazamiento en el juicio sumario es de 3 días, los cuales se empiezan a computar a partir del siguiente día de la notificación de la demanda y de la resolución de trámite, según los artículos 114, 232, 233 del Decreto Ley 107. Vamos entonces, demanda, emplazamiento. Tercera, el demandado dentro de los primeros 2 días, porque son 3 días, de emplazamiento puede interponer todas las excepciones previas que han sido numeradas en el Código de Procesal Civil y Mercantil. La excepción previa de arraigo, que está contemplada para el juicio ordinario en el artículo 117, no puede interponerse en esta clase de procesos, ya que el artículo 232 hace remisión expresa a las excepciones previas contempladas en el 116 y silencia el artículo 117 que regula la del arraigo. Lo que persigue es que el juicio sumario se desarrolle rápidamente en cuanto de las materias que es posible discutir por esta vía. Según el 232, las excepciones previas que se hacen valer en el juicio sumario deben tramitarse por medio del procedimiento de los incidentes que está establecido en la ley del organismo judicial. Esta misma disposición permite que en cualquier estado del proceso se puedan oponer las excepciones de litisprudencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción. Las que serán resueltas siempre en sentencia. Entonces, vamos con la demanda, segundo, vamos con el emplazamiento, tercera, vamos con la interposición de excepciones dentro del segundo día de emplazamiento, porque son 3 días, entonces dentro del segundo día podemos presentar estas excepciones, según el 116. Están en el 116. Actitudes del demandado, según el procesal civil y mercantil, para contestar la demanda tiene 3 días. ¿Verdad? Aquí entonces vamos a ir viendo cada uno de las actitudes que puedan tomar el demandado. Pueden aplicarse supletoriamente las disposiciones que están directamente en el juicio ordinario. Y entonces la contestación de la demanda en el juicio sumario debe llenar los mismos requisitos legales, ¿verdad? Por la naturaleza de estas excepciones que se pueden presentar, al fondo del proceso, su resolución tiene lugar en la sentencia, o sea, cuando se haya agotado todo el trámite del juicio. Entonces, aquí vamos a ver cuál va a ser la actitud que va a tener el demandado al momento de tener el conocimiento notificado de ese juicio sumario que se está iniciando. En el punto número 5 tenemos lo que es la prueba. El término de la prueba en el juicio sumario es de 15 días, de conformidad con el artículo 234 del procesal civil y mercantil. Revisémoslo, por favor. Artículo 234. Muy bien. Dice prueba, vista y sentencia. El término de prueba será 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días. Recuerden que en el ordinario son 15. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Ahí tenemos los pasos que establece así de fácil lo que es el juicio sumario. Entonces vamos con la demanda, del emplazamiento, las actitudes del demandado, actitudes del demandado, antes está la interposición de excepciones, la prueba, la vista. La vista se verificará en no mayor de 10 días contados a partir del vencimiento del término de prueba. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 234 también del proceso civil y mercantil. Este espacio de la prueba y la vista tenemos que ver muy bien el plazo y la diferencia que tenemos dentro del ordinario con el juicio sumario. Número 7, la sentencia. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo también del procesal civil y mercantil. Entonces tenemos estas son las etapas en sí que debe llevar todo juicio sumario. Los medios de impugnación establece el artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil, que en el juicio sumario cualquiera de las partes
que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia, incurra en el pago de las costas y en una multa de 25 que impondrá el Tribunal de Segunda Instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente en sí el recurso. Es decir, que cualquier resolución dentro del juicio sumario admite también la interposición de recurso alguno. Este es un organigrama que está en relación a la estructura del juicio sumario. Tenemos el inicio de la demanda, que este inicio de la demanda, ahí podemos, en este organigrama ustedes pueden anotar y hacer su cuadrito así muy fácil para poder ir haciendo todos sus apuntes. El inicio de la demanda tiene que cumplir todos los requisitos que están establecidos previamente dentro de la ley, porque si no, definitivamente pues no va a avanzar la demanda y va a ser rechazado, va a tener previos o no va a avanzar el proceso. Lo importante aquí es redactar todo muy bien para que podamos avanzar en el proceso. Después de la demanda tenemos un emplazamiento. Ese emplazamiento únicamente es de 3 días, no de 9 como se hace en el ordinario, sino que aquí son únicamente 3 días. Aquí vamos a tener dentro de estos primeros 2 días las actitudes del demandado. Vamos a verificar qué actitud asume el sujeto o la persona que está siendo notificada. Ahí estamos con las actitudes del demandado. Posteriormente a las actitudes del demandado tenemos la apertura de prueba. La apertura de prueba. Y ahí estamos con el tiempo del ofrecimiento de la prueba. Estos 15 días son necesarios agotarlos, cumplir nosotros con señalar cada uno de los medios de prueba que vamos nosotros a puntualizar y cómo queremos incluso que sean interpretados. Posteriormente tenemos la vista para el juicio sumario es de 10 días y puede ser o no pública, es decir, que pueden ellos las partes, ¿verdad?, indicar que se va a hacer directamente con la observancia de otros sujetos procesales o únicamente como se hace por medio de la evacuación de la audiencia por medio de una memoria. El auto para mejor fallar está también para 15 días y es optativo del juez, según el artículo 197 del Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué significa esto? Que el auto para mejor fallar puede que se dé como puede ser que no. Por último tenemos la sentencia. Recordemos que para dictar sentencia se tienen únicamente 5 días, que puede ir dentro de 2 puntos, que puede ir accediendo o también denegando, ¿verdad?, lo que nosotros estamos solicitando. Ahí estamos frente a un organigrama muy fácil del juicio sumario. Este es un esquema del juicio sumario. Tenemos primero la preparación de la demanda según el artículo 61, 106, 107 del Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el emplazamiento. En el emplazamiento, en los 2 días, tenemos las excepciones previas, que se va a interponer dentro del segundo día de la notificación. Dentro de esas excepciones previas pueden interponerse incluso por medio de una audiencia, una prueba, un auto. Esto habla entonces de las excepciones previas. Posteriormente a esos 2 días que se tienen acá en juicio sumario, está también la contestación de la demanda. Hay que verificar en qué momento y cuál es la postura que se tiene por parte de la parte demandada en relación a una contestación de la demanda. También está demanda, emplazamiento. Después del emplazamiento tenemos la prueba, que la prueba dentro del juicio sumario es únicamente de 15 días. La vista, que es un periodo de 10 días, es decir, en esos días se puede determinar cuál va a ser el día de la vista. Y por último, las sentencias, que son 5 días. Tenemos apelación, si en caso nos sentimos afectados por esa sentencia, apelación dentro de los 5 días, y ahí vamos en relación al trámite o el procedimiento del juicio sumario. Este es el procedimiento del juicio sumario. Les iba a mostrar yo algo así como esta imagen que está acá.
Yo les animo, compañeros, a que ustedes, sin necesidad de complicarse mucho, hagan sus propios esquemas de sus apuntes, hagan sus esquemas en relación a todo lo que ustedes estén estudiando, lo que estén trabajando. Yo ya les indiqué, por ejemplo, en varias oportunidades que compren códigos que tengan margen ancho para que les dé la oportunidad de ir haciendo anotaciones y, por ejemplo, también pueden ustedes auxiliarse de estos post-it, ¿verdad? Y qué increíble e importante sería que ustedes tengan estos post-it en el lugar en donde, por ejemplo, en el juicio sumario, en el juicio ordinario, en donde se va desarrollando cada uno, que tenga los pasos, ¿verdad? Para ir aprendiendo de memoria cuáles va. Aquí sí va la memoria, aquí no es, sí es cierto, tenemos que leer y hay cosas, pero mayormente tenemos que tener ya muy bien clara en nuestra mente cuál es el procedimiento de determinado proceso, qué debemos hacer, qué se hace, qué no se hace. Esta es una imagen que es una imagen simple, es una fotografía en relación a un esquema del juicio sumario, la demanda, la primera resolución, la notificación de la primera resolución, el emplazamiento, que son 3 días, pero en los primeros 2 días del emplazamiento se pueden trabajar sobre lo que son las excepciones previas. Después está la contestación de la demanda, la prueba, que son 15 días, la vista, que únicamente son 10 días, el auto para mejor fallar, que es opcional, en todo caso, si no se hace, pues también no es obligatorio. Y por último tenemos la sentencia, que la sentencia se dicta dentro de los 5 días siguientes a haberse pasado en relación a la vista, si no hay auto para mejor fallar, o al auto para mejor fallar. Estas son, ahorita vamos a ir con preguntas, compañeros. Tenemos unos 15 minutos para preguntas. Estas son las lecturas obligatorias para la clase de la semana número 14. Vamos a leer el juicio ejecutivo, que está del 327 al 399, el juicio ejecutivo en la vía de apremio, que está del 294 al 236, todo esto del Código Procesal Civil y Mercantil. Las leyes que toca leer esta semana son la ley de los contratos de factoraje y de descuento, una ley muy importante, ley no muy grande, ley de fortalecimiento al emprendimiento, que también es muy bonita, y tener a la mano, por favor, el Código Procesal Civil y Mercantil y también nuestra ley de arbitraje que vamos a ir desarrollando en relación a nuestros procedimientos mercantiles. Bueno. Regreso, compañeros. Bueno, si alguien de ustedes tiene si alguien de ustedes tiene, por favor, alguna pregunta, la puede hacer en esta semana. Gracias, compañero Noé. En lo posible voy a estarle enviando lo requerido. Sin embargo, como la mayoría de estos contratos pues se redactan dependiendo de las tipificaciones que se tienen, entonces va a depender mucho. Sin embargo, sí puedo proporcionarles algunos ejemplos. De ahí me piden la presentación. Gracias, compañero Eduardo. Muy bien, compañera Elda, a ustedes muchas gracias. Ok, yo les voy a tratar de enviar las presentaciones y por favor, los que las tengan, compártanla con sus compañeros para que no nos quedemos ahí, sino que al contrario avancemos en relación a todo esto. A ustedes, compañeros, gracias. Deseo que ustedes tengan un examen muy bien en Derecho Mercantil. Lean, por favor, sus leyes. Las leyes que hemos trabajado, al menos ténganlas a la mano para cualquier cosa, consultarlas ahí inmediatamente. Y
les aconsejo que terminen la lectura de esas leyes, que terminen la lectura de estas leyes. ¿Tienen otra pregunta, compañeros? Tenemos un aproximado de 15 minutos todavía, porque terminamos a las 5:45. Así que, si tienen alguna otra duda, y si no, pues yo tengo algo que trabajar con ustedes. Si en caso en estos 15 minutos no tuviéramos algo de alguna duda o algo que ustedes tengan, entonces, y este juicio sumario les va a ayudar a ustedes a repasar si ya lo vieron en el derecho procesal civil y procesal civil, o si no lo han visto, cuando les toque verlo, pues ya lo van a ver, quizás no así tan rápidamente como yo lo pasé, pero ya ustedes van a tener una noción en relación a este proceso. Pero me imagino que ya están trabajando sobre eso. ¿Alguien me indica si ha trabajado en el juicio sumario en el derecho civil y procesal civil? De lo contrario, igual lo estamos compartiendo acá con ustedes. Bueno, voy a estar enviando, compañeros, después de clases les voy a enviar a ustedes de una vez la presentación, las presentaciones que me requieren, y a los que las tienen, compártanla con sus compañeros para no tener retraso. Muy bien, en lo que ustedes están ahí escribiéndome algo, ¿tienen alguna otra duda? Quiero trabajar con ustedes. Esta ley. Recuerden que la semana pasada les pedí que trajeran su ley de propiedad industrial, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar en relación a esta ley en unos 5 minutitos para que despertarles el interés en relación a esta ley. Bueno, ¿qué casos se aplicarían para un juicio sumario? Todos los asuntos que tengan que ver con litigios en materia mercantil, todo lo que tenga que ver con materia mercantil y que no esté establecido el arbitraje para resolver ese asunto, se tiene que iniciar un juicio sumario. Un juicio sumario, todo. Me dicen en qué caso se aplicaría en todos los problemas, en todos los asuntos, en todos los pendientes que dé origen a un reclamo o a una inconformidad relacionada al derecho mercantil, se tiene que sustanciar dentro del juicio sumario. No hay otro proceso que establecer, sino únicamente el juicio sumario. ¿Cuál? Todos, ¿verdad? Los contratos que vimos antes de la clase 13 entran en el examen de la siguiente semana, sí. Eso sí entran, los contratos atípicos, todo lo relacionado a los contratos. Los contratos que derivan de la reciente globalización, esos sí ya no entran en el contenido del examen segundo, sino los vamos a dejar. Es decir, todo lo que hablamos hoy, semana 3, ya entra para el contenido del examen final y no para el contenido del segundo parte. Ahí estamos. Y les decía, entonces, todo lo relativo, todos los asuntos que tengan que ver con el derecho mercantil, tendrían en todo caso que iniciarse por medio de un juicio sumario. Todos, no podemos dejar afuera ninguno, salvo, por ejemplo, aquellos que tengan que ver con títulos de crédito que podríamos optar por la acción cambiaria. Por ejemplo, al ejecutar el derecho de cobro de un pagaré. Habría que ver si puede hacerse por medio de la acción cambiaria, porque si se puede hacer por medio de la acción cambiaria, no vamos a elegir
el juicio sumario, sino a mi criterio por ser un título de crédito, tendría que iniciarse antes de todo, antes de un sumario. Bueno, en sí, en lugar del sumario, la acción cambiaria, ¿verdad? La acción cambiaria. ¿Por qué? Porque recuerden que también no podemos hacer dos procedimientos, no se pueden juzgar dos cosas o establecer dos cosas. En el derecho mercantil también aplica en relación a que no se pueden hacer o juzgar dos veces el mismo asunto porque genera cosa juzgada. Aquí también es aplicable este principio en el derecho mercantil. Es decir, que si hacemos uno y si no nos pega, hacemos otro, hacemos otra acción, otro procedimiento, no, sino que aquí hay que ver cuál es el procedimiento idóneo para establecer o para resolver el asunto en el derecho mercantil, si es un juicio sumario, si es la acción cambiaria, si es la acción causal o extracambiaria, conocida también, y entonces ahí estamos en relación a establecer cuál es el mejor procedimiento o el idóneo, y entonces no podemos hacer todos, no, sino solo uno de ellos. Es como que yo dijera que primero vamos a iniciar un ordinario, y si no hay ordinario nos pasamos a un sumario, y si no un sumario, un arbitral, no, porque ahí recordemos que genera cosa juzgada también el trabajar o el establecer algo o iniciar un proceso ya al conocimiento de una autoridad competente, no lo podemos hacer nuevamente. Por ejemplo, ejecutar el derecho de cobro de un pagaré, ¿qué efectos podría tener negativo para? ¿Cómo así? ¿Qué efectos podría tener negativo para el que incumpliere? Pues no le entiendo bien su redacción, pero dice el ejecutar el derecho de un cobro de un pagaré. ¿Qué efectos podría tener negativo? ¿Qué efectos negativos? Algo así, creo que es la pregunta. ¿Cuáles serían los efectos negativos para el que lo incumpliere? Bueno, recuerden que aquí, dentro de los títulos de crédito, se están generando obligaciones. El pagaré es un título de crédito y el título de crédito lo vamos a ejecutar por medio de una acción cambiaria. Entonces tendríamos que ver, recuerden ustedes cuando establecimos las características de las obligaciones civiles y las mercantiles, aquí dentro de los efectos inmediatos, ¿qué efectos negativos? Muy bien. Dentro de los efectos inmediatos es de que, recuerden ustedes en las obligaciones mercantiles, corre inmediatamente la mora, inmediatamente se tiene que dar el cumplimiento ante la negativa de pago, negativa de aceptación. Esto es para todo lo que es lo mercantil. Recuerden ustedes que hay embargo de cuentas, por ejemplo, en las tarjetas de crédito que son también relativas y procedimientos establecidos dentro de lo que es los títulos de crédito. Por ejemplo, a una persona que deba o que tenga una deuda en relación a una tarjeta de crédito, así como en cualquier otro, por ejemplo, un pagaré y todos los títulos de crédito, entonces, se puede hacer y como constituyen título ejecutivo, van a constituir y van a ver ustedes qué clases de título ejecutivo están dentro de los procesos mercantiles y entonces lo que se hace es inmediatamente genera efectos negativos, por ejemplo, embargos de salarios, embargos de cuentas, se hace el informe a nivel nacional en los bancos del sistema. Les estaba poniendo el ejemplo de una tarjeta de crédito. Las personas se niegan, por ejemplo, a pagar la mora en las tarjetas sube, por ejemplo, de 5,000 quetzales a 40,000 quetzales, increíblemente en unos cuantos meses. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Después a las personas les bloquean la cuenta o les hacen descuentos judiciales y se tiene que resolver y se hace el cobro, porque como son obligaciones de tipo mercantil, no va a perder el emisor, y más que son estos títulos de crédito que son prerredactados, y entonces ahí hay muchos efectos negativos, por ejemplo, el embargo de las cuentas, el cierre de las cuentas, el descuento judicial, todo ello, ¿verdad? Sin embargo, todo esto va, recordemos siempre, todo el mercantil va en relación al patrimonio del sujeto, al patrimonio de los sujetos. Acá en el derecho mercantil, tanto como en el derecho civil, se va en contra del patrimonio privado de los sujetos.
En el derecho penal se va en contra de la persona y es una responsabilidad individual. En cambio, en el derecho mercantil y civil se va en contra del patrimonio, es decir, de los bienes que pueda tener la persona que está generando o que está incumpliendo una obligación o un contrato mercantil. No hay, sí hay sanciones penales, pero hay que iniciar un proceso en la vía penal. Por ejemplo, estafas, enriquecimiento ilícito, pero en sí las obligaciones civiles y mercantiles van a ir en contra de la ejecución del patrimonio personal del que adeuda, del ejecutado, del que se ha dictado una sentencia en sumario o del que no le ha favorecido el laudo arbitral. Pero ¿pueden derivarse acciones penales? Claro que sí, se pueden derivar acciones penales. De ahí hay muchas personas que dicen, bueno, como dicen las personas, por deuda no hay cárcel. Y efectivamente, si lo que se hace es que no se ha cancelado cierto asunto, lo único que va a tener que hacer es que se le fije una cantidad mensual de acuerdo a su capacidad para que pueda hacer los pagos, aunque sea por muchísimos años, pero va en contra del patrimonio, en contra del patrimonio. Sí, yo les comparto al ratito las diapositivas. Bueno, yo iba a trabajar con ustedes otra ley, la ley de propiedad industrial, que espero que ya la hayan leído y es de las importantes en el derecho mercantil, pero se nos ha agotado el tiempo y al parecer tienen ustedes el examen. Entonces, quedamos aquí, compañeros. Los veo, no, la otra semana no los veo, dentro de 15 días los veo con el contenido de la semana número 14. Gracias por la atención prestada el día de hoy.